La arena de combate olía a ozono quemado y arrepentimiento. Kale Bass permanecía de pie en el centro del suelo manchado de sangre, con el pecho agitado y el sudor goteando de su mandíbula sobre la superficie metálica bajo sus botas. A su alrededor, 12 instructores yacían inmóviles. No muertos, claro está, pero definitivamente inmóviles. De esa inmovilidad que hace que los observadores se remuevan incómodos y revisen sus monitores de pulso 3 veces para asegurarse. El silencio era ensordecedor. Sobre la arena, en la galería de observación, el supervisor de mando Trick chasqueó las mandíbulas en lo que solo podría describirse como una profunda confusión. Sus 3 ojos parpadearon en secuencia, de izquierda a derecha, como si reiniciar su cerebro pudiera ayudar a que lo que veía cobrara más sentido. No fue así. Ha fallado, anunció Fricks, con la voz crepitante por los altavoces de la arena con toda la seguridad de quien no tenía ni idea de lo que hablaba. El humano ha fallado la prueba de certificación de combate Kronar. Kale levantó la vista, entrecerrando los ojos ante las fuertes luces del techo. Lo siento. ¿Qué? Se les indicó que demostraran sus capacidades defensivas contra 3 oponentes durante 5 minutos. Trick continuó, consultando su tableta de datos con 2 de sus antebrazos, mientras los otros 2 gesticulaban con impotencia hacia la escena de abajo. Han excedido los parámetros. Esto es un fracaso. Excedí los parámetros, repitió Kale lentamente, con la voz impregnada de un sarcasmo que podría despintar un acorazado. Señaló con un gesto amplio a las 12 figuras acorazadas dispersas a su alrededor como muñecos de trapo en una pijamada particularmente violenta. Excedí los parámetros. Ese es el problema. Desde su posición cerca del muro norte, el instructor Brond gimió. Fue un sonido leve, apenas audible, pero en el silencio de la arena, resonó como una campana de cena. Intentó levantar la cabeza, logró levantarla aproximadamente 2 centímetros, pero se rindió y la dejó caer al suelo. Corrección, dijo Trick, mientras su traductor intentaba transmitir su creciente pánico. 11 instructores están incapacitados. El instructor Bront parece estar algo consciente. Dale un minuto, murmuró Kale, encogiéndose de hombros. Llegará 3 asientos más allá de Triques. La analista Junior Kip se inclinó hacia su superior con el entusiasmo que solo los catastróficamente ingenuos pueden mostrar. Supervisor de mando, ¿no deberíamos? Ayudarlos. Ayudarlos a hacer qué, exactamente, espetó Trick. Estar más inconsciente. Para ser justos con Kila, el juicio había comenzado con normalidad. Bueno, con la mayor normalidad posible para cualquier cosa relacionada con humanos, que según las estadísticas del Consejo Galáctico era prácticamente nunca, entró en la arena, hizo una reverencia respetuosa a los 3 instructores asignados y se colocó en el centro del ring. La cuenta atrás había comenzado. 5 minutos. Maniobras defensivas sencillas. Que no te golpeen demasiado fuerte. No devuelvas los golpes demasiado fuerte. Demuestra competencia básica. Entonces, el instructor Vex cometió el error de intentar agarrarla. Lo que sucedió después sería estudiado en las milicias de 17 sistemas durante la siguiente década, aunque principalmente como una historia con moraleja titulada «¿Por qué no tocamos a los humanos sin consentimiento escrito?» y 3 testigos. Kela se había movido, no rápidamente para los estándares humanos, pero para los estándares Kronar, esencialmente se había teletransportado. En un momento estaba quieta, al siguiente Vex estaba en el aire, describiendo un elegante arco en el aire que terminó con el incrustado a 3 centímetros de profundidad en el acolchado de la pared que absorbe los impactos. El acolchado estaba diseñado para soportar el fuego de los cañones de plasma. Vex lo había golpeado lo suficientemente fuerte como para dejar una impresión perfecta con forma de instructor. Defensivo. Trick había gritado desde la galería. El juicio es defensivo. Me agarró. Kale había respondido. Totalmente razonable. Me defendí. La instructora Mix se había acercado a continuación, con más cautela,
sus brazos de espada extendidos en una postura de combate cronar estándar. Era más inteligente que Vex. Mantuvo la distancia, dando vueltas, buscando una abertura. Esto duró aproximadamente 8 segundos antes de que Kale acortara la distancia, esquivara ambos golpes de cuchilla y le aplicara lo que los humanos llamaron un barrido de piernas, lo que Cronar describiría más tarde en los informes de incidentes como una introducción agresiva a la mecánica de vuelo involuntario. Mike aterrizó sobre Vex. Esto no mejoró su condición. El tercer instructor, un corpulento Cronar llamado Dax, que había sobrevivido a 6 guerras coloniales y una vez había luchado con un cargador hasta el empate, echó un vistazo a sus camaradas caídos y tomó una decisión táctica. Corrió a toda velocidad, con los 4 brazos extendidos, lanzando un grito de guerra que hizo vibrar las ventanas de observación. Kale suspiró, plantó los pies y lo acorraló. Dax continuó avanzando de cuello para abajo, mientras su cabeza permanecía exactamente donde estaba. Las leyes de la física, al encontrar esta situación desagradable, se habían comprometido haciéndolo girar lateralmente por el aire como la pala de un helicóptero. Golpeó el suelo con tanta fuerza que rebotó 2 veces. Fue entonces cuando los otros 9 instructores entraron en la arena. Nadie lo había autorizado. Nadie había pedido refuerzos. Pero cuando ves a un humano desmantelar con naturalidad a 3 de tus mejores luchadores en menos de 90 segundos, ciertos instintos se activan. En concreto, el instinto que dice, necesitamos más gente. Seguido inmediatamente por el instinto que dice, probablemente necesitemos mucha más gente. Y finalmente, el instinto que susurra, en realidad, quizá deberíamos irnos, pero ya es demasiado tarde. Así que esto sea un problema de todos. 9 instructores. 4 de la División de Combate Avanzado, 3 de Respuesta Táctica, 2 del Programa de Operaciones Especiales que, según los registros públicos, definitivamente no existía. Habían rodeado a Kale en una formación perfecta, con las armas listas, los movimientos sincronizados. Kale se crujió los nudillos. El combate duró 4 minutos y 37 segundos. Trick lo había cronometrado. Estaba demasiado horrorizado como para apartar la mirada. Ahora, de pie tras el incidente, Kale se cruzó de brazos y miró hacia la galería de observación. Así que, a ver si lo entiendo bien. Me defendí con éxito contra 12 oponentes, 11 de los cuales están inconscientes y uno desearía estarlo. Pero fallé porque solo autorizaste a 3. La prueba tiene parámetros específicos, dijo Trick débilmente. Tus parámetros me atacaron. Intentaban someterte después de que excedieras el alcance de después de que me defendí demasiado bien. Las mandíbulas de Trix chasquearon rápidamente. Una señal de estrés extremo en cronofisiología. Se suponía que debías demostrar moderación. Mostré una moderación increíble. Kale replicó. Todos siguen respirando. Kip revisó su monitor. Técnicamente tiene razón. Supervisor de comando. Todos los signos vitales son estables. Traumatizado pero estable. Desde algún lugar cerca del muro este, el instructor Eric gimió. Define estable. Trick murmuró. Lo que pasa con los humanos, reflexionó Trick con amargura. ¿Nadie le había advertido que eran así? Oh, claro. Los informes de contacto inicial habían mencionado que eran duraderos. Las negociaciones comerciales habían señalado que eran persistentes. Los informes de intercambio cultural los habían descrito como entusiastas, pero en ninguna parte de la documentación oficial se había pensado en incluir el detalle de que los humanos eran esencialmente paquetes compactos de violencia apenas controlada envueltos en una fina capa de cortesía. Abrió el archivo de Kale en su tableta. Humana, mujer, 26 años, años estándar. Antecedentes en algo llamado artes marciales mixtas, que sonaba agradable y artístico hasta que lo traducías correctamente y te dabas cuenta de que significaba múltiples métodos para infligir daño. Voluntaria del Programa de Integración de la Fuerza de Defensa Galáctica Cronar. Altas calificaciones en cursos teóricos.
No se enumeraba experiencia previa en combate. No se enumeraba experiencia previa en combate. Trick leyó en voz alta, su voz ascendiendo en rangos. Normalmente se reserva para señales de socorro. Correcto. Kale confirmó. Esta es mi primera pelea real. Todos los seres conscientes en la galería de observación se giraron para mirarla. Tu primer Kip repitió. Sí. Nunca has no. Pero la forma en que te movías tutoriales de YouTube, dijo Kale alegremente. Y como 3 años de jiu-jitsu brasileño en la IMCA. Y mi padre me obligó a tomar un curso de defensa personal para mujeres en el instituto. Pero, sinceramente, eso fue más que nada gritar y salir corriendo, lo cual no me parecía apropiado en ese momento. Trick sintió que algo dentro de su cerebro se le revolvía siniestramente. Se aprende combate con grabaciones electrónicas y práctica. Mucha práctica. Mi compañera de entrenamiento en casa era muy buena. Competía a nivel nacional. Kale hizo una pausa pensativa, aunque dijo, a veces me excedía. Pensaba que estaba siendo amable. Abajo, el instructor Bront logró ponerse de lado. Un progreso. Esto no tiene precedentes, dijo Trick, casi para sí mismo. Los humanos pueden simplemente observar la violencia y luego replicarla. O sea, no a la perfección. Estoy seguro de que cometí muchos errores. Kale miró a los instructores dispersos. Podría haber sido más limpio, repitió Trick débilmente. La transición del lanzamiento de cadera a la llave de brazo en el número 7 fue descuidada. Y definitivamente anticipé esa patada giratoria hacia atrás en el número 9. Si estos tipos hubieran sido más rápidos, si nosotros hubiéramos sido más rápidos, nada habría cambiado, dijo una voz ronca desde el suelo. La instructora Sila, veterana de 30 años, se incorporó con evidente esfuerzo. Su armadura estaba agrietada por el centro. Humana, ¿cuál es tu mapa? Kale parpadeó. Unos 68 kilos. ¿Por qué? Sila rió y, al ver cómo se agarraba las costillas, se arrepintió. Eres la mitad de grande que yo. Sí, pero soy un poco ruda. ¿Ruda? Repitió Sila. Miró al supervisor de mando de la galería de observación. Mi recomendación es la certificación inmediata de nivel máximo. Falló la prueba. Trix protestó, pero ya no le importaba. Derrotó a 12 instructores de combate certificados en menos de 5 minutos sin sufrir una sola herida. Sila contó. Si eso es un fracaso, renuncio inmediatamente. Hoy mismo limpiaré mis aposentos al anochecer. No puedes renunciar. ¿Quién entrenaría a la siguiente clase? Al parecer, ella. Sila señaló a Kale. Parece disponible. Arriba, en la galería, Kip revisaba las normas en su tableta de datos con creciente desesperación. Supervisor de comando, en realidad no hay ninguna regla que prohíba exceder los parámetros de prueba. Las normas solo especifican los estándares mínimos de rendimiento. Eso no puede ser. Sección 7, subsección 3. Los candidatos que demuestren capacidades que superen los requisitos de prueba pueden ser evaluados para una colocación avanzada a discreción del instructor. Todas las miradas se volvieron hacia Sila, que ahora estaba de pie, todavía sujetándose las costillas, pero con un aspecto mucho más sereno del que alguien que acababa de caer al suelo a toda velocidad tenía derecho a tener. Colocación avanzada, dijo Sila, sonriendo a pesar del evidente dolor. Me gusta. La humana aprueba con honores y una nota en su expediente que le prohíbe entrenar con nadie por debajo del rango de instructor sin supervisión y protección. Mucho equipo. Kale levantó la mano. ¿Puedo decir algo? Ya has dicho suficiente. Trick se quejó. De verdad que no quise lastimar a nadie. Parecían duros y pensé que podrían soportarlo. Parecía sinceramente arrepentida. ¿Están todos bien? ¿Necesitan hielo? Usamos hielo para las lesiones. ¿Croman usa hielo o hay algo más que debería dejar de ser amable? Sila lo interrumpió. Lo estás empeorando. Lo siento. Y deja de disculparte, Sora.
O sea, Kale se contuvo. ¿Qué debo hacer? Sila cojeó hacia la salida de la arena, llamando al equipo médico que había estado esperando con creciente preocupación durante los últimos minutos. Ayúdennos con el médico. Con cuidado, mucho cuidado. Mientras Kale se movía para ayudar al instructor Vex, todavía vagamente incrustado en el acolchado de la pared, Trick se desplomó en su silla de observación y abrió la interfaz de comunicación. Necesitaba presentar un informe. Un informe muy largo y detallado sobre por qué el programa de integración humana requería revisiones inmediatas del protocolo y posiblemente aumentos de la paga por riesgo y definitivamente cobertura de terapia para toda la tarjeta de instructor. Kip, dijo con cansancio, toma nota. Todos los futuros ensayos con humanos se realizarán de forma remota mediante simulación hasta que podamos desarrollar medidas de seguridad adecuadas para los humanos. Para nosotros. Abajo, Kale había extraído con éxito a Vex de la pared y lo apoyaba con sorprendente delicadeza hacia el médico. Tras la red, otros 11 instructores eran ayudados a levantarse, revisados y cuestionaban en silencio sus decisiones profesionales. La prueba de combate había terminado. Los humanos habían llegado, y la galaxia, reflexionó Trick con tristeza, iba a necesitar un estadio más grande. 3 semanas después de lo que el complejo militar de Kronar había empezado a llamar el incidente en susurros traumatizados, Chaos se encontraba de pie frente a la oficina de la supervisora de mando Trix con una tableta de datos en una mano y una creciente sensación de confusión en la otra. La puerta sonó 1, 2 veces. Al tercer timbre, la voz de Trix resonó por el intercomunicador con todo el entusiasmo de quien programa su propio funeral. Entre despacio con las manos visibles. Kale empujó la puerta, con las manos levantadas en un gesto de rendición fingida. Sabes que no soy realmente peligrosa cuando solo camino, ¿verdad? Trick levantó la vista desde detrás de su escritorio, con los 3 ojos fijos en ella con la intensidad de quien intenta decidir si está viendo a un colega o a un desastre natural. El instructor Bront sigue en fisioterapia. Describe la experiencia de recuperar la conciencia después de su prueba como un desafío espiritual. Sus palabras: no es mío. Le envié una cesta de frutas. Es carnívoro. Oh, Kale hizo una mueca. Eso explica por qué parecía confundido. Trick señaló con 2 antebrazos la silla frente a su escritorio. La silla estaba notablemente colocada 2 metros más atrás que en reuniones anteriores. Siéntate. Tenemos que hablar de tu misión. K se sentó cruzando las piernas e intentando parecer lo menos amenazante posible. Dado que llevaba el uniforme de combate estándar, que la hacía parecer exactamente tan amenazante como probablemente debería parecer alguien que ha hospitalizado a 12 instructores, esto solo tuvo un éxito marginal. Pensé que me habían prohibido las misiones hasta que concluyera la investigación. La investigación concluyó esta mañana. Trick deslizó la tableta de datos sobre su escritorio con la precisión de quien maneja explosivos inestables. Ha sido absuelto de todos los cargos. Había cargos, 17, que iban desde fuerza excesiva hasta destrucción intencionada de propiedad militar, y cito textualmente, hacer que todos se sintieran mal por su entrenamiento. Las mandíbulas de Frix chasquearon en lo que podría haber sido diversión o indigestión. Todos cayeron. Resulta que cuando derrotas a 12 oponentes sin herirlos más allá de sus egos heridos y una inconsciencia temporal, es más difícil alegar que perdiste el control. Kale cogió la tableta y repasó el informe oficial. Sus cejas se elevaron cada vez más mientras leía. Esto demuestra que demostré una moderación y una conciencia táctica sin precedentes. La semana pasada, me dijeron que era una amenaza para la doctrina del combate organizado. Lo eres, pero ahora eres una amenaza. Trick mostró una pantalla holográfica entre ellos que mostraba un sistema estelar que Kale no reconoció. Lo que me lleva a tu misión. Se está desarrollando una situación en el territorio del borde exterior de la estación Narius. Enviaremos un equipo diplomático a negociar con una especie llamada Vectar. Son agresivos,
territoriales y tienen un énfasis cultural en la destreza en el combate personal. Suena amistoso. Han destruido 3 transbordadores diplomáticos el año pasado. Menos amistoso. Trix se acercó a la estación, una enorme estructura circular que orbitaba un gigante gaseoso. Las negociaciones anteriores fracasaron porque nuestros diplomáticos no pudieron demostrar la fuerza suficiente. Los Vectar no respetan las palabras. Respetan la capacidad. La capacidad física. Kale dejó las tabletas lentamente. ¿Quieres que luche contra ellos? En absoluto. La voz de Trix se quebró ligeramente. Quiero que estés ahí de pie y parezcas capaz de luchar contra ellos. Gran diferencia. Una enorme diferencia. La diferencia entre una misión diplomática exitosa y que yo le explique al alto mando porque iniciamos un incidente interestelar. Así que, básicamente, soy un muy peligroso. Decoración. Piensa en ti mismo como un elemento disuasorio, como un arma nuclear. Más bien como un arma nuclear que también puede archivar papeleo. Trix sacó otro archivo. Acompañarás al embajador Rea. Es experimentado, diplomático y, sobre todo, muy bueno evitando peleas. Tu trabajo es asegurarte de que los Vectorar crean que podríamos ganar una pelea si quisiéramos sin tener que luchar. ¿Está claro? Claro como el agua. Quédate ahí. Mantente firme. No hospitalices a nadie. Sobre todo, no hospitalices a nadie. Las mandíbulas de Trex chasqueaban tan rápido que sonaban como una convención de claqué. Los Vector son aliados. Necesitamos aliados agresivos con territorios. Necesitamos acceso a... Si esto sale bien, aseguramos rutas comerciales a través de su espacio. Si esto sale mal, más cestas de fruta, guerra. La respuesta es la guerra. Kale se puso de pie, alisándose el uniforme. ¿Cuándo me voy? Mañana a las 6. Reúnete con el embajador real Tar en el muelle de Atraque 7. Él te informará sobre los protocolos culturales de los vectores durante el tránsito. Trix hizo una pausa, sus 3 ojos parpadeando de nuevo en secuencia. Kale, necesito que entiendas algo. Los Vector no son instructores en una arena de entrenamiento. Son guerreros. Guerreros natos, criados en combate, que viven para el honor y la batalla. Algunos han matado oponentes con sus garras desnudas. ¿Y crees que puedo con ellos? Creo que eres el único que podría hacerles pensarlo 2 veces antes de ponernos a prueba. Trianx avanza, bajando la voz. Derrotaste a 12 guerreros Cronar entrenados en 4 minutos y medio. La grabación ha estado circulando por canales militares en 6 sistemas. ¿Sabes cómo te llaman? Kale negó con la cabeza. La tempestad Terran, la pesadilla de piel suave. Mi favorita es la que hace que los instructores reconsideren su profesión. Eso último es bastante verboso. La cuestión es que te has ganado una reputación. Una aterradora. Úsala. Deja que el Vector te vea. Deja que escuchen las historias. Deja que decidan que tal vez la diplomacia no sea tan mala idea después de todo. Kale saludó principalmente porque le pareció apropiado y en parte porque Trix parecía necesitar que sucediera algo normal. No lo haré. Te decepcionaré, supervisor de comando. No me decepciones violentamente. A la mañana siguiente, Kale llegó al hangar 7 con una bolsa de lona y la creciente sensación de que esta misión iba a salir perfecta o estrepitosamente mal, sin un punto medio. El embajador relator esperaba junto a la rampa del transbordador, un cronista alto y delgado con insignias diplomáticas cubriendo la mayor parte de su carropace superior y el aire de alguien que ha pasado toda su carrera convenciendo a la gente de no usar la violencia. Miró a Kale, luego a su bolsa de lona, y luego de nuevo a Kale. Eres la humana, dijo finalmente. Culpable. La del incidente del entrenamiento. También culpable. Me están enviando a negociar con el Vectar, con una humana cuya principal cualificación es dejar inconscientes a nuestros propios instructores. La voz de Ralar sonaba sorprendentemente tranquila para alguien que estaba pasando por lo que claramente era una crisis interna. Maravilloso.
Fantástico. Esto definitivamente terminará bien. Nos han dicho que nos quedemos de pie y parezcamos intimidantes. ¿Puedes hacer eso sin intimidarlos para que nos ataquen? Puedo intentarlo. Un largo silbido sugería que ya había escrito mentalmente su carta de renuncia. Sube a la lanzadera. Tenemos 3 días de viaje, que usaré para enseñarte todo lo que necesitas saber para no iniciar una guerra interestelar. El interior de la lanzadera era estrecho pero funcional, con asientos diseñados para la fisiología cronar que hacían que Kale se sintiera como si estuviera sentada en un abrazo muy incómodo. Realar se sentó frente a ella, mostrando pantallas holográficas que mostraban varias imágenes del vector. Eran, en una palabra, intimidantes. De una altura promedio de 2 metros, cubiertos de escamas que parecían armadura orgánica, con antebrazos que terminaban en garras y rostros que sugerían que la evolución se había dado por vencida a mitad de su diseño y solo les había añadido dientes hasta que parecían lo suficientemente aterradores. El vector valoraba la fuerza por encima de todo. Reletfar empezó a adoptar lo que claramente era un tono de conferencia bien practicado, pero no solo la fuerza física. Fuerza de voluntad, fuerza de propósito, fuerza de convicción. Respetan a los seres que saben lo que quieren y tienen el poder de conseguirlo. Suena agotador. Lo es. Equipos diplomáticos anteriores. Cometió el error de parecer débil o inseguro. El Vectar interpretó esto como una invitación a ponernos a prueba con violencia. Kaya estudió las imágenes. ¿Qué pasó con los diplomáticos? Sobrevivieron en su mayoría. El embajador Tix todavía se estremece cuando las puertas se abren rápidamente. Realizar cambió a una nueva pantalla que mostraba lo que parecía un ritual de saludo formal. Cuando lleguemos, su jefe de guerra Actos probablemente nos desafiará a demostrar nuestra fuerza. No necesariamente físicamente, pero nos pondrá a prueba, superará los límites, verá si nos derrumbamos, y se supone que no debo derrumbarme. Tampoco, que no lo derrumbaré. La línea entre mostrar fuerza y causar un incidente es increíblemente delgada, y necesito que la recorras a la perfección. La lanzadera zumbaba a su alrededor mientras alcanzaba la velocidad de crucero. A través de la ventana, las estrellas se extendían en el patrón familiar de viajes más rápidos que la luz. Kale los observó un momento y luego se volvió hacia Relata. ¿Puedo preguntarte algo? Siempre y cuando no sea lo que sucede si accidentalmente inicio una guerra. ¿Por qué yo? Tienes miles de soldados, diplomáticos entrenados, gente que realmente sabe lo que hace. ¿Por qué enviar al humano? ¿Quién no pasó su prueba de combate? La expresión de Relator se suavizó ligeramente. No fallaste, Kale. Superaste todos nuestros parámetros. Hiciste en 4 minutos lo que la mayoría de los soldados no podrían hacer en 4 horas. Y lo hiciste sin herir gravemente a nadie, lo que sugiere un nivel de control que, francamente, aterroriza a quienes han visto las imágenes. Pero los humanos aún son nuevos para nosotros. Desconocidos. Esas imágenes se han difundido más allá de los canales militares. Ahora están en redes civiles, estaciones comerciales, incluso han llegado a algunos territorios Vectar. Te estás volviendo famosa, lo quieras o no. La humana que derrotó a 12 instructores Croner, la especie de la que nadie sabe mucho, demostrando capacidades que nadie esperaba. Me estás usando como una caja misteriosa. Yo te estoy usando como una caja misteriosa muy peligrosa que hace dudar a los posibles agresores. Relator se reclinó en su asiento. Los Vectar respetan la fuerza. Sí, pero también respetan lo desconocido. Son ambas cosas. Si esto funciona, si podemos asegurar este tratado, abrirá puertas para la humanidad en este sector. Acuerdos comerciales, pactos de defensa, intercambios culturales, todo porque apareció un humano y nos hizo reconsiderar nuestras suposiciones. Kale lo asimiló. Sin presión entonces. Una presión enorme. Pero he leído tu perfil psicológico. Te desempeñas bien bajo presión. Algo sobre deportes competitivos y una obstinada negativa a rendirte incluso cuando probablemente deberías.
Se suponía que eso era confidencial. Soy diplomática. Nada es confidencial. Rel sacó otra exhibición. Esta mostraba la estación Narius en detalle. Tenemos 3 días. Voy a enseñarte todo lo que pueda sobre el protocolo de la cultura vectorial y las 17 maneras de insultarlos accidentalmente. Presta atención. Tu capacidad para parecer peligrosa no servirá de nada si accidentalmente le haces proposiciones a la compañera del jefe de guerra o le faltas el respeto a sus territorios de caza ancestrales. Los 3 días transcurrieron en un torbellino de informes culturales, lecciones de protocolo y advertencias cada vez más específicas sobre las costumbres vectiles. Para cuando se acercaron a la estación Narius, la cabeza de Kale estaba llena de honoríficos, gestos rituales y una profunda apreciación de las muchas maneras en que una especie podía interpretar los movimientos de los brazos como insultos mortales. La estación se hizo más grande en la ventana. Una enorme estructura anular, repleta de puertos de atraque y emplazamientos de imps de armas, sugería que el Vectar se tomaba muy en serio la defensa de la estación. Varias naves eran visibles en el espacio cercano. Diseños elegantes y agresivos que parecen priorizar la intimidación sobre la eficiencia aerodinámica. Nos llaman, anunció el piloto del transbordador. Un joven Cunor llamado Vix, que había pasado la mayor parte del viaje fingiendo que Kale no existía. El control de la estación nos concede autorización de aproximación al puerto de atraque a 30 centímetros de distancia, se enderezó la túnica diplomática. Recuerda. Seguro pero no agresivo, fuerte pero no amenazante. Piensa en ti mismo como una planta de interior muy peligrosa. Iba a decir resorte en espiral, pero sí, esencialmente cedió. Hizo sonar su tableta de datos una última vez. El jefe de guerra Kous nos recibirá en el puerto de atraque. El saludo vectorial tradicional requiere contacto visual con el individuo dominante, que en este caso soy yo, pero definitivamente te evaluará. No apartes la mirada. No mires hacia abajo, pero tampoco lo mires fijamente como si lo estuvieras desafiando. Esta especie tiene ojos muy complejos. No tienes ni idea. La lanzadera se asentó en el puerto de atraque con un golpe seco. A través de la ventana, Kale pudo ver la zona de recepción, y lo más importante, pudo ver al comité de bienvenida. 6 guerreros Victar estaban en formación, cada uno con el aspecto de hacer press de banca con lanzaderas por diversión. En el centro se alzaba una figura que solo podía ser Katos. Fácilmente de 2,4 metros de altura, cubierto de escamas más oscuras que las demás, con cicatrices visibles incluso desde la distancia. Oh, bien, murmuró Kale. Parece amigable. Ha matado a 17 retadores en combate ritual. Súper amigable. La rampa de la lanzadera descendió con un siseo hidráulico. Relanar se puso de pie, ajustándose la túnica por última vez. Quédate ligeramente detrás de mí, a mi derecha. Posición de protección estándar para los guardias de honor. No hables a menos que te hablen directamente. Y por favor, no hospitalices a nadie. Esa fue una vez. 12 veces, técnicamente. Bajaron juntos por la rampa. Kale se colocó naturalmente junto al hombro derecho de Reelar. La atmósfera de la estación la golpeó. Inmediatamente, más cálido y húmedo que el estándar Cronar, con un aroma a metal recalentado y algo orgánico que no pudo identificar. Los guerreros Vagard siguieron su aproximación con ojos que reflejaban las luces de la estación como los de un gato. Kraus dio un paso al frente y Kale revisó su estimación anterior. No medía 2,4 metros. Era más bien de 2,7 metros, con hombros lo suficientemente anchos como para ser considerado su propio código postal. Sus escamas eran de un carmesí intenso, casi negras bajo ciertas luces, y las cicatrices que cubrían su cuerpo contaban historias de batallas que probablemente provocarían pesadillas en Trick. Su voz era un bajo retumbante que K sintió en el pecho. El traductor incorporado en su uniforme la convirtió al lenguaje estándar un momento después. El embajador Realar, el Cronar, regresó a nuestra estación. Estamos sorprendidos.
Las visitas anteriores terminaron mal. Rila hizo una reverencia. El preciso ángulo de 45 grados que indicaba respeto sin sumisión. Jefe de guerra Kraus. Regresamos con intenciones renovadas y compañeros más fuertes. Los ojos de Ktos, de un brillante color ámbar, se posaron en Kale. Recorrieron su cuerpo de arriba a abajo, evaluando y calculando. Este es tu campeón. Este pequeño. Criatura, este es el guardia de honor Kabaz, humano de la especie Tierra. La reacción fue inmediata. Todos los guerreros Vectar en la recepción se enderezaron ligeramente. Sus posturas cambiaron de una alerta casual a una atención concentrada. Tos entrecerró los ojos. Humano, repitió como saboreando la palabra. Hemos oído historias. La especie que sangra con facilidad pero se niega a detenerse. Los que libraron guerras con los de su propia especie durante miles de ciclos y lo llamaron práctica. También culpable, dijo Kale antes de poder contenerse. El traductor de Relatus probablemente no transmitió todo el peso de su grito interno, pero Kale lo sintió de todos modos. Kruos la miró fijamente. Luego, lenta y deliberadamente, sonrió. No era una expresión reconfortante. Sus dientes eran muy afilados y numerosos. Dicen que un humano derrotó a 12 instructores Croner en combate. Sin ayuda de nadie, en menos tiempo del que se tarda en afilar una espada, dio un paso más cerca. ¿Es cierto? La recepción se había quedado en silencio. Incluso el zumbido de fondo del sistema de la estación pareció desvanecerse. Todas las miradas estaban puestas en Kale. Espera. Sostuvo la mirada fija de Kro. Sin desafío, sin sumisión, simplemente presente. Es cierto, sin embargo, para ser justos, no les di muchas opciones. Otro momento de silencio. Entonces Kous rió. Un sonido retumbante que resonó por la bahía de Atraque. Los demás guerreros Vector se relajaron un poco, aunque su atención no se apartó de Kal. Me gusta esta, anunció Kratos. Habla con claridad. Sin evasivas diplomáticas, sin palabras bonitas que oculten debilidad. Se giró hacia Reatar. Muy bien, embajador. Escucharemos sus propuestas. Pero primero, nos daremos un festín. Es tradición. Se unirá a nosotros en la sala de reuniones y compartirá comida e historias. Su campeón humano en especial. Deseo saber más sobre estos instructores y su breve introducción a la inconsciencia. Mientras los escoltaban hacia el interior de la estación, Relswir se acercó a Kale y susurró: hasta ahora, no han comenzado una guerra. Sigan así. La noche es joven. Por favor, no digas esas cosas. El salón de reuniones era justo lo que Kale esperaba de una cultura guerrera. Mesas largas, armas expuestas en cada pared y más cicatrices per cápita que un libro de texto de medicina. Los guerreros Victar que se habían reunido para el festín la observaron con curiosidad indisimulada mientras se sentaba junto a Realar en la mesa principal. Justo enfrente de Kraos, trajeron la comida. Carne. Mucha carne cocinada de maneras que iban desde apenas tocada por el calor hasta agresivamente carbonizada. Kale tomó porciones, intentando no pensar demasiado en qué especie podría estar comiendo, y se concentró en proyectar una confianza serena. Tos levantó una copa llena de algo que humeaba ligeramente, un brindis por los Cronar, que regresaron a pesar de sus fracasos previos, y por su campeón humano, que aún podría resultar interesante. Todos bebieron. El líquido quemó la garganta de K como fuego amigo. Ahora, dijo Krios, dejando su copa con un fuerte golpe. Dime, humano, estos 12 instructores, ¿cómo los derrotaste? ¿Con astucia? ¿Con velocidad? ¿Con una fuerza abrumadora? Kale consideró su respuesta cuidadosamente. Toda la sala se había quedado en silencio otra vez. Todos esperaban escuchar cómo la pequeña humana había logrado lo que parecía imposible. Sinceramente, dijo finalmente, creo que me subestimaron. Pensaron que, por ser más pequeña, sería más fácil. Para cuando se dieron cuenta de su error,
Estaban demasiado comprometidos como para cambiar de táctica. Y no tuviste piedad. Les mostré la palabra repetidamente con entusiasmo. Más risas de Crutos. Se inclinó hacia adelante. Su enorme figura hizo crujir la mesa. O eres muy valiente o muy insensata. Quizás ambas cosas. No he decidido cuál. Casi todos los días tampoco. Buena respuesta. To se recostó, sus ojos ámbar brillando con algo que podría haber sido respeto o el equivalente vectorial de un depredador evaluando una presa interesante. Hablaremos más después del festín. Por ahora, come, bebe. Mañana hablaremos de tratados y rutas comerciales. Esta noche celebraremos la posibilidad de que los Cronor finalmente hayan traído a alguien que valga la pena conocer. A su lado, Relisar exhaló lentamente. Un profundo alivio. La guerra no había comenzado. La diplomacia había comenzado. Y Calebas, guardia horna y campeón accidental, alzó su copa para brindar con guerreros que probablemente podrían destrozarla, pero que habían decidido, al menos por esta noche, que era más interesante viva. La galaxia había cambiado el día que llegaron los humanos. La estación más cercana apenas comenzaba a comprender cómo.